Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa SimiChat. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Corporativo de Farmacias de Similares en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un gran programa. Por favor, conéctense. Vamos a hablar acerca de el trastorno obsesivo compulsivo en la nueva normalidad o, bueno, en la contingencia. Por favor, conéctense. Estamos en las redes sociales. Nos encontramos en Facebook. Te puedes conectar en la página Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, en Facebook Simi Radio, y también nos encontramos en YouTube, en nuestro canal Simi Radio. Por favor, comparte el programa. Yo creo que a muchas personas les va a ser de muchísima ayuda. El día de hoy estamos mi compañera la psicóloga Lucía Soto y yo. Lucy es mi compañera. Ambas trabajamos en el Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Le agradezco a Lucy que Hola. esté aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Lucy. Pues juntas vamos a conducir y a llevar este programa para poderles informar, pues, cómo poder sobrellevar el trastorno obsesivo compulsivo durante la contingencia. Bueno, todavía estamos en contingencia, aún estamos en semáforo amarillo, pero próximamente, pues, esta es una transición, ¿no?, hacia la nueva normalidad, pero como vamos a tener que seguir tomando una serie de reglas, una serie de cuidados, pues. Y bueno, también todavía vamos a seguir un poco en casa. Pues creo que es necesario hablar acerca de un problema que para muchas personas es una realidad, o quizá para muchos es todavía un secreto, ¿no? O algunas personas todavía incluso se sienten angustiados y todo, pero no saben qué es lo que les está pasando. Así que vamos a platicar acerca de qué es el trastorno obsesivo compulsivo, Lucy. Es importante hablar en este momento porque además del número de casos que se han presentado, el número de diagnósticos que ya existían y que se han empeorado a partir de esta situación, ¿no? Claro. Es importante pues darle como un espacio para hablar de qué es, entender qué es y sobre todo por el impacto que tiene a nivel de funcionalidad, ¿no? Las personas, realmente hay un sufrimiento importante. El trastorno obsesivo compulsivo, que también se le dice TOC, es un trastorno de ansiedad, tiene que ver mucho con la ansiedad, pero se caracteriza por ciertas cosas como es la presencia de pensamientos persistentes, perturbadores, incisivos, ideas repetitivas que se les conocen como obsesiones, que generan pues un malestar, miedo, irritabilidad, altos niveles de ansiedad y sobre todo una preocupación que para controlarlo la misma persona hace como ciertos rituales o conductas rituales, estructuran como ciertos mecanismos. A esas conductas específicas se les llaman compulsiones. En todas las personas es diferente, eso es importante. Entender, creo que también es muy importante aclarar que yo les decía que esto es un trastorno de ansiedad, parte de un trastorno de ansiedad. La ansiedad en todas las personas es normal, cuando sirve como motivación, como estímulo. Sin embargo, cuando ya estamos viendo muchas características de las que les vamos a estar hablando, ahí es cuando encontramos que ya hay un trastorno. Exacto, ¿no? Creo que es muy importante poder identificar la diferencia entre un trastorno obsesivo compulsivo y quizá simplemente el tener ciertas características o rasgos de personalidad. Muchas veces hay muchas bromas, ¿no? Películas acerca de personas que dicen, es que soy yo, o bueno, usamos como un término coloquial, es que yo soy muy obsesivo porque no me gusta que me muevan mis cosas, es que yo soy muy obsesivo porque soy muy limpio o muy ordenado o muy, muy arregladito, muy pulcro, pero en realidad eso no corresponde a un trastorno. Como dice Lucy, un trastorno ya implica que el grado de ansiedad que me generan las conductas o los pensamientos que yo estoy teniendo me impiden llevar a cabo mi vida cotidiana.
Afecta a la persona en todas sus esferas. Ahí es importante y lo vamos a hablar a profundidad cuando no es solo, porque se da mucho, ¿no? Como entre esta broma, ¿no? Eres hiperactivo, eres TOC, eres ansiosa, eres loca. Son diagnósticos sí. muy mal usados, obviamente solo los dan los profesionales y en muchas ocasiones tiene que llevar a una evaluación psiquiátrica. ¿No? Sí, definitivamente, no solamente porque yo lea o porque vea este programa, ¿no? Ya va a decir, ay, sí es cierto, entonces sí tengo trastorno obsesivo, no, definitivamente tienen que acudir antes de que vean este programa, no, tienen que acudir al trastorno, a un profesional, a un psiquiatra, para que puedan ser diagnosticados correctamente. Hemos visto muchos que se encuentran una información en internet, un test rápido, y ya aseguran que tienen eso, ¿no? Porque eso pasa también con ahorita el diagnóstico del COVID, ven como que van palomeando todos los síntomas, sin embargo, no porque coincida, de hecho se prohíbe, ¿no? que se hagan ese tipo de evaluaciones rápidas, sencillas y en 5 minutos, porque generan más ansiedad de lo que esto pudiera ser, ¿no? Entonces ahí sería muy importante. Sí, así es. Bueno, vamos a tratar de ir identificando cómo es el TOC, cómo se da este tipo de pensamientos y comportamientos, Lucy. Surge como un patrón, ahí tenemos una imagen que nos va a ayudar para poder entenderlo, que tiene que ver cómo explica la ansiedad, se da como un ciclo vicioso, ¿no? Como muy, donde primero se generan los altos niveles de ansiedad. Ahí sí tenemos la imagen número 1, por favor. Ok, ya está en pantalla, ¿verdad? Entonces se genera un nivel de ansiedad a partir de una serie o un patrón de pensamientos persistentes, ¿no? Seguido de esto, se vienen como una conducta de compulsión. Lo que genera un cierto alivio, pero como muy engañoso, muy como muy temporal, ¿no? Porque otra vez viene la obsesión de decir esto es insuficiente, mi ritual ya lo cumplí, entonces si ya lo hice 3 veces, ahora lo voy a tener que aumentar porque no está funcionando, regresan los niveles de ansiedad y se da un ciclo que cada vez es más perturbador para la persona y cada vez es más pues doloroso, ¿no? Para la persona. Ahorita lo vamos a entender, yo creo que con ejemplos para que quede como más clarito y sobre todo con ejemplos en la actualidad de casos reales, ¿no? Eso es muy importante. Sí, bueno, como comenta mi compañera Lucy, este es el ciclo del TOC y bueno, se caracteriza por tener unos pensamientos que son las obsesiones ante las cuales la persona siente la necesidad de reaccionar, que son y tiene unos comportamientos que se le llaman compulsiones. Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería, yo puedo tener mucho miedo de contaminarme o contagiarme en el transporte público, entonces si voy en el metro y agarro el tubo del metro, a lo mejor pienso que algunos bichos o bacterias entraron en mi cuerpo o están en mis manos, y entonces reacciono ante esta idea obsesiva de me voy a contaminar o me voy a contagiar, y entonces tal vez llego a mi casa corriendo y empiezo a lavarme las manos de manera compulsiva. Esta sería como la reacción. Y bueno, la persona pudiera empezar a lavarse las manos constantemente, incluso perder mucho tiempo en ello y dejar de hacer otras cosas que tal vez son importantes, pero lavarse las manos para él es importante hasta quizá que se tranquilice la idea de que pudiera estar contaminado. O hasta generar alguna irritación, ¿no? Ya a nivel como dermatitis, etcétera, ¿no? Bien, entonces, solo que es importante recalcar que a pesar de que la persona sabe que estas ideas son irracionales, la persona no puede dejar de pensarlas. Entonces, a veces, es aquí donde vamos a hablar acerca de que es importante acudir con un profesional siempre, porque a veces no es solo cuestión de echarle ganas, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo sí es una cuestión seria, y bueno, las personas que lo están viviendo o si conocen a alguna persona
un ser querido o un familiar cercano que pueda tener este tipo de conductas, a lo mejor acercarse para preguntarle cómo se siente o si necesita ayuda. Es importante entender que es necesario ir con un profesional, porque si nos dejamos llevar por lo que dice la vecina, la comadre, pueden ser alternativas que les han funcionado o que nos pueden funcionar a nosotros, pero que no va a ser la solución, ¿no? Es como comprar un disco pirata, nos va a funcionar en algún momento, pero va a llegar un punto donde pues va a ser como de mala calidad, ¿no? Bueno, muchas personas tal vez se preguntan, y bueno, ¿qué es lo que origina el TOC, no? Aquí es pues bien importante que no hay realmente como estudios especializados que determinen, ¿no? A nivel biológico, por ejemplo, se ha descubierto que hay una afectación en el lóbulo frontal del cerebro, lo que genera que haya una falta de una secreción de serotonina. ¿Para qué nos va a funcionar esto? Para controlar nuestros niveles de impulsos, nuestro estado de ánimo, impulsividad, agresividad. Por eso es tan importante ir con un profesional, porque el medicamento en este momento tiene mucho beneficio en este tipo de personas, pacientes, ¿no? Sí, bueno, de hecho muchas personas que llegan a consulta y que pueden tener trastorno obsesivo compulsivo no precisamente llegan por los síntomas de las obsesiones o de las compulsiones. Generalmente la gente llega porque cree que tiene ansiedad o porque ya se sienten muy deprimidos, ¿no? Porque no pueden dejar de hacer estas cosas estas conductas que les están ocasionando quizá problemas con la pareja o problemas con la familia. Y bueno, precisamente este programa, el objetivo es hablar acerca de el trastorno obsesivo compulsivo en la contingencia, porque ahora que estamos más en casa, quizá las obsesiones o las compulsiones se han incrementado, o quizá no nos dábamos cuenta de que un familiar de nosotros necesitaba ayuda, y ahora que lo tenemos tan cerca en casa, pues nos estamos dando cuenta de que esta persona está muy ansiosa, muy angustiada, y pues es necesario como ya empezar a solicitar ayuda, ¿no? Algo también importante en muchas personas, en muchos casos, es que se ha identificado que surgen a partir de eventos traumáticos, como muy fuertes. Por ejemplo, en personas que han estado como muy hospitalizadas o como muy pegadas a una situación de peligro o de muerte, se considera que presentan este tipo de conductas, este tipo de trastorno. Es importante entender que es diferente los síntomas de ansiedad, porque creo que también por ahí preguntaron, que un diagnóstico de ansiedad como tal. Ahorita se espera, o sea, se espera que la población tenga ciertas conductas de ansiedad, de estrés, debido a todas estas indicaciones, cambios repentinos y muy estresantes, el confinamiento, son síntomas. No nos hace ya con un diagnóstico como tal. Además de no ser como un trastorno de personalidad, tampoco nos hace decir ya tengo yo este diagnóstico. Por eso decimos que no se abracen tanto del diagnóstico hasta que nos diga un médico, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahorita vamos a explicar la diferencia entre la ansiedad, ansiedad, estrés y miedo. Regresamos.
estamos de regreso en su programa SimiChat. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el Corporativo de Farmacias de Similares. Le quiero dar las gracias a las personas que están conectadas. Muchas gracias a, ya no se ve el saludo, pero gracias a Pancho Toletino por conectarse, a Irra. Gracias, Gio, por los saludos. Anne Mont, dicen excelente tema. Adriana Pérez, saludos, prima Lucy. Un tema muy interesante. Miguel Muñoz Reyes nos dice, ¿qué relación tiene el estrés, el miedo y la ansiedad? Todas son respuestas, ¿no? Ante situaciones que pudieran resultarnos inesperadas o impactantes o amenazantes. Son respuestas naturales que tenemos los humanos, pero bueno, quizá la ansiedad es una respuesta, es un mecanismo o un sistema de alarma de nuestro cuerpo que nos ayuda a identificar o a mantenernos a salvo ante situaciones adversas. Nos ayuda a responder ante ellas, como ya sea enfrentando la situación o huyendo de ella. Es algo como muy primitivo, ¿no? Que todos tenemos ansiedad. Lo que hay que identificar es que esos niveles de ansiedad no se eleven a un grado en donde el miedo, que es la respuesta para defender, para mantenernos a salvo, ya no nos permite realizar nuestras actividades cotidianas. Y que afecten todas nuestras áreas, ¿no? Ya en la pareja, en la escuela, en el trabajo. Eso es el punto que ya lo hace un trastorno, ¿no? Ajá, como el nivel de poco control. Son respuestas básicas y naturales, pero el nivel de control o la falta de control es lo que lo hace incapacitante o ya que lo convierte en un trastorno. Exacto, que yo no pueda, que yo no tenga control o no pueda evitar tener estas conductas. O también que sean respuestas irracionales, ¿no? Íbamos a hablar acerca de, hay muchos tipos de trastorno de TOC, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede presentar, depende de cada persona, Lucy nos va a platicar algunos ejemplos. Claro, existen diferentes tipos, entre los más comunes y el principal que estamos viendo en este momento es el de ideas de contaminación o el de contagiarse, el miedo a tener un contagio, por ejemplo, ahorita de COVID, ¿no? De tener como contacto con la suciedad, eso es justamente lo que lo hace incapacitante. Y la compulsión, eso sería la obsesión. La compulsión sería lavarse excesivamente las manos, el ya dejar de ir a ver a alguien por el miedo, o sea, ni siquiera tener como un contacto ni una llamada, ¿no? El de no salir a trabajar o ir con mucho miedo o envolverse en una bolsa de plástico, no sé, como este tipo de cosas. Eso es lo que sería la compulsión. O por ejemplo, llevar los guantes que ni siquiera, por ejemplo, están indicados, pero esas conductas son las compulsiones, lo que me hace más o menos llevar ahí nuestra ansiedad, pero aún así existe, ¿no? Porque si me los quito ya regresa, es como si quitarme la capa, ¿no? Ya me la quito y sigue ahí el nivel de ansiedad. Ese sería uno de los más importantes y que estamos viendo que ahorita hay un montón de personas que tienen o que se elevan a este tipo de obsesiones y compulsiones. El segundo tipo o otro tipo de obsesiones serían el del orden, ¿no? El de tener acciones a ordenar todo, así. De hecho, dicen, yo soy TOC porque ordeno mi cuarto. O sea, no, eso sería una característica, ¿no? De tu personalidad, pero no te imposibilita. Eso más bien tiene que ver con otra cosa que lo vamos a hablar, pero tienden a ordenar todo. Eso es importante. Hay otra que es importante de inseguridad o miedo a ser espiado. Ese está muy fuerte y más ahorita con los grados de inseguridad en nuestro país porque toman medidas, o sea, la compulsión sería poner cámaras, poner barrotes, candados seguros, demás, encarcelarse, dejar de tener una vida normal, o sea, frecuentar amigos, esa sería la compulsión. También hay algún miedo de otra obsesión sería el daño a sufrir algún accidente.
Entonces checa las llaves 20 veces, checa las llaves del gas, o sea, tener estrictas medidas de seguridad para tu autocuidado. Otro tipo sería el miedo a... Ay, ya se me fue. El de tirar algo valioso, como perder eso valioso. Entonces, ahí vienen, por ejemplo, las personas acumuladoras, las que tienden a acumular todo porque en algún momento van a necesitar, pero en realidad se da cuenta que pues son, o sea, te quitan espacio en tu casa, tu espacio personal. Eso es otro tipo de TOC, ¿no? Otro también es el de aspectos religiosos, y eso es muy común en personas o en religiones como muy estrictas, donde tienen miedo a hacer como actos pecaminosos, blasfemos, pecadores. No sé. Y entonces tienen que seguir rigurosamente lo que dicen sus reglas religiosas, ¿no? Ese también sería otro tipo. No sé si tengas como algo, se me esté pasando alguno. Bueno, sí, como nos comentaba Lucy, ¿no? Las obsesiones son los pensamientos, y bueno, y en este tipo de obsesiones pues incluyen estos, además de también de las normas sociales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que suelen ser como quieren ser como muy muy correctas, o bueno, a lo mejor más bien la obsesión sería el temor a hacer algo incorrecto, ¿no? El temor a que yo tenga desde un pensamiento incorrecto hasta una conducta con alguien. Entonces, yo para poder cubrir o para poder calmar mi ansiedad ante ese miedo, empiezo a tener la compulsión o estas conductas de reacción de quizá ser como, a lo mejor me aviento el manual de Carreño, ¿no? Y soy como muy pulcro, muy educado, siempre como muy serio. Entonces empieza a perder como mucha naturalidad la persona, ¿no? Bueno, creo que en todos los tipos de obsesiones y compulsiones, las personas sienten mucha angustia porque el llevar a cabo todos estos rituales les toma mucho tiempo, y pues prácticamente sí dejan de ser ellos mismos. Como que los domina esta situación, ¿no? El tener que hacer todos estos rituales los domina. Dejan de ser, ¿no? Los domina, e incluso, por ejemplo, en la familia actualmente, yo creo que si ya notaron que algún familiar, o si un familiar, o yo, por ejemplo, ¿no? Yo me doy cuenta de que tengo esta conducta de necesito saber que cuando ellos llegan, la ropa está libre de COVID, ¿no? Y entonces la lavo, hago que se la quiten y la lavo 2, 3 veces, ¿no? Hasta que yo esté tranquila de que no tiene COVID la ropa, ¿no? Muchas de estas ideas no es que la persona quiera sacar de quicio a la familia, no es que la persona lo quiera hacer. Es importante saber que las personas saben que estas ideas son irracionales, no las quieren tener, pero no lo pueden evitar. Y muchas de las ideas son incluso para evitar daños a la familia, ¿no? Por ejemplo, en las del orden había un ejemplo que decía, es que tengo que tener todo en simetría, ¿no? Todo lo triangular con lo triangular, ¿no? Lo cuadrado con lo cuadrado, porque si no le puede pasar algo a mi familia, ¿no? Ese es un tipo de obsesión y un tipo de compulsión. Entonces, muchas de estas ideas son para ellos en aras de cuidar o protegerse a sí mismos o a su familia. O hasta esta cuestión de suerte, ¿no? O sea, ir caminando por la calle sin pisar la rayita, aunque suene absurdo, pero realmente sí podría ser incapacitante para alguien con este tipo de pensamiento, porque creer que la mala suerte ya llegó a ellas, ¿no? Así, o no rezar ciertas cosas antes de salir a casa, o no no sé, no asegurarse 7 veces. Eso es como el miedo tal que lo hace no llegar a su destino, ¿no? Sí, exacto. Que pueden parecer que son muy muy lentos. Ay, yo ahorita me acordé de unas cosas que yo siento que yo me tardo haciendo cosas en la casa, pero igual son rasgos, ¿no? Pero sí pueden tomarse demasiado tiempo,
o ser muy lentos haciendo estas cosas, y a lo mejor les da miedo llegar tarde a algún lugar, y por miedo a llegar tarde, a lo mejor están viendo su reloj o están acomodando cosas y ya no llegan a la cita, ¿no? Entonces les pueden pasar este tipo de cosas, y eso empieza a dañar sus relaciones interpersonales. Empiezan a perder amistades, no pueden acudir a lugares públicos, obviamente, ¿no? Y empiezan a aislarse. Ese es uno de los como efectos secundarios negativos del TOC, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer, no? O si yo percibo que tengo estas conductas. Aquí sería importante como identificar de manera general como varios aspectos. El primero me gustaría decir qué tanta intolerancia a la incertidumbre tienes, como para identificar que pues puede ser como un indicativo. Otro sería qué tanta estimulación o sobreexcitación tengo ante una cierta amenaza. O sea, no estoy diagnosticando ni son conductas de diagnóstico, pero pueden darnos como el camino de que puede ser que algo está pasando, ¿no? También nuestro perfeccionismo, nuestro nivel de perfeccionismo, nuestra responsabilidad exagerada o excesiva, nuestras creencias sobre la importancia de los pensamientos, o sea, ¿por qué yo creo que está mal algo y los demás no lo creen? Y yo cómo puedo trabajar con esa tolerancia o intolerancia, ¿no? De diferentes, pues sí, ¿no? De la diversidad. Por ejemplo, ahorita hay mucha intolerancia al nivel de la comunidad, ¿no? LGTBTQ. Y sin embargo, eso no quiere decir que yo, o sea, no lo rechazo de mi vida. A eso se le llama qué tanta aceptación a la diferencia o a la diversidad yo tengo. Ese podría ser también un indicativo. Y también la importancia de que los pensamientos te controlan. O sea, tú no los controlas a ellos, sino ellos te controlan a ti. Y que hay una rigidez en estas ideas que es difícil que yo cambie. Por eso decimos que a veces en las personas con estructura mental muy rigurosa es más probable que aparezcan. No necesariamente todas, pero sí es más probable. Bien. Vamos a seguir platicando acerca del trastorno obsesivo compulsivo y qué puedo hacer si yo me doy cuenta de que tengo TOC. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con nuestro tema, el trastorno obsesivo compulsivo en la contingencia o en la nueva normalidad. Les quiero agradecer a todas las personas que están conectadas. Queremos mandar un saludo a Vero Correa, que nos saludó desde el principio. Desde el principio, y dijo, quiero ser la primera en saludarles. Gracias, Vero. Carmen Martínez, muchas gracias por conectarte. Anemont, Luis López, saludos, Luis. Ivette Olmos Alma, saludos, Ivette. Alma González dice, obsesión de la limpieza. Un chico se intoxicó por usar mezclas de varios líquidos. Cloro, desinfectante, pinol, por obsesión a no infectarse. Creo que hay un caso,
Tenemos un ejemplo de un caso así, ¿verdad? Sí. Es importante entender que estas conductas que en lugar de ayudar, pues más bien, o sea, puede funcionar en un momento, pero pues no hay como ese nivel de pensamiento de qué va a pasar o cómo puedo planear o prevenir este tipo de riesgos, ¿no? Porque además no solo pone en riesgo su vida, ¿no? Sino también la de su familia, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos casos de esos, de ese tipo de bombas caseras que hacen y perjudican mayormente su garganta, uh-huh, o bueno, sus vías respiratorias a nivel general, por inhalar este tipo de productos. De mezclas, uh-huh. ¿no? Incluso simplemente el cloro, si tú lo vacías tantito, hasta sale como humo, ¿no? No es que me haya pasado. Abran la ventana. Ok. Sí, tengan mucho cuidado con este tipo de mezclas que usan. Creo que lo más simple es útil, ¿no? Jabón, agua, uh-huh. Con eso. Miguel Muñoz Reyes dice, yo me di cuenta que al empezar la cuarentena caí en un grado de neurosis, andaba enojado con todo, por todo y con todos. Ahora ya controlé mis emociones. Miguel, pues sí, efectivamente, ¿no? Me parece que es parte de incluso un proceso de duelo, ¿no? Uh-huh. El duelo por la libertad que teníamos, el duelo por el perder nuestra cotidianidad, pero bueno, por supuesto que nos puedes marcar a la línea para platicar acerca de cómo te sientes, no tenemos por qué pasar por esta situación solos. Y Pati Carrillo dice, saludos a las dos, son súper profesionales. Muchas gracias, Pati. Y bueno, estábamos hablando acerca de qué puedo hacer si yo me doy cuenta de que tengo TOC. Aquí también es importante el tema de entender que esto es un problema a nivel general de la persona. ¿Qué quiere decir? Con la pareja, en el trabajo, en todos sus contextos sociales tiene un gran impacto y ahí nos damos cuenta qué tan afectado está la persona. Por ejemplo, y ahí, ¿cómo ves si leemos un caso? Uh-huh. Tengo un caso como bien importante, obviamente es anónimo, pero es un paciente que nos habla y nos dice, tengo problemas económicos, recientemente tuve una discusión con mi pareja porque el poco dinero que teníamos lo gastó en cubrebocas y artículos de limpieza. No deja de limpiar la casa cada 2 horas porque leyó que el virus vive en ese tiempo y ya no puedo con eso, se la vive vigilando mis hábitos de limpieza, pienso separarme en cuanto termine esto. O sea, notamos que ya hay muchos problemas, ¿no? Primero, entender que este tipo de información o saturar, ¿no? Ya vi que el virus se previene con ajo, ¿no? Mucha desinformación. Vi que dura 2 horas y que si nos lavamos los zapatos, o sea, mucha mala información. Entonces, aquí sería una invitación a visitar fuentes reales y del gobierno, ¿no? Otro punto importante en este caso, es como un ejemplo de cómo esto puede afectar a nivel pareja. Habría que ver cómo va esta relación de pareja, pero tiene un impacto, ¿no? El que la pareja no entienda, como que no ve esto como un problema más en decir voy a ayudar a mi pareja, vamos a entenderlo, vamos a buscar soluciones, dice mejor huyo, ¿no? Sí, quizá a veces no precisamente sabemos que la persona está pasando que tiene una enfermedad o un padecimiento emocional que no puede controlar y que incluso esa misma persona no se da cuenta. Entonces, a lo mejor si tenemos problemas ahorita de pareja por problemas de exceso de información por el COVID, a lo mejor sería buena idea asomarnos a ver si no estamos hablando de un exceso de ansiedad, uh-huh, ¿no? O de trastorno obsesivo compulsivo. Uh-huh. Uh-huh. Un punto muy importante es la psicoinformación, por eso los invitamos pues a hacer uso de nuestro servicio, porque es necesario entender qué es normal, qué no es normal en esta situación, que no sea, insisto, como fuentes que no tienen este grado de investigación, ¿no? Sobre todo, también es importante entender y darle en el estado de ánimo de la persona, porque tenemos que entender que está sufriendo.
Es una persona que hay que validarle este sufrimiento. Y porque además la persona es muy consciente de estas obsesiones, ¿no? Y también es importante, pues los grupos de apoyo se sugieren, porque son grupos de contención donde pueden pues compartir sus vivencias, sus experiencias. Con otras personas que hayan pasado o que estén pasando por lo mismo. Sí, efectivamente, como comenta Lucy, hay que informarnos quizá antes, porque podemos pensar que la persona a veces, igual es de un caso anónimo, ¿no? Podemos pensar que la persona está haciendo esto a propósito, o lo hace porque es un exagerado, o lo hace porque es soberbio o terco, pero no, en realidad, recuerden, todas las conductas, o bueno, más bien, todas las compulsiones tienen como objetivo reducir la ansiedad o el miedo o el mantener a salvo a su familia. Entonces, sí, no son conductas sanas, pero no es que la persona quiera estar así, no, solo que no puede evitarlo. Y bueno, de trasfondo puede haber otras dolencias emocionales, ¿no? Porque finalmente el objetivo de estas compulsiones, a veces es más fácil preocuparme porque a lo mejor hay un bicho en la ropa, porque yo sé que es un miedo, una conducta irracional, a preocuparme porque en realidad ya tengo problemas con mi pareja desde hace 10 años, ¿no? Entonces, mejor me pongo a lavar la ropa. Evito el contacto. Sí. Mejor me pongo a lavar la ropa a hablar con mi pareja y decirle, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? También hay como mucho nivel de soledad. Habíamos hablado que esta persona se va a alejar de todos, pero hay que evaluar qué está haciendo con esta soledad, ¿no? ¿Qué está viviendo con esta soledad? Sí, y generalmente lo que hacen es seguir teniendo estos pensamientos rumiantes, se le llama, porque le están dando vuelta a lo mismo, ¿no? Es muy importante mencionar que la medicación es primordial en estos casos. El trastorno obsesivo compulsivo requiere un tratamiento integral. No solamente es con psicólogo, tiene que acudir con el médico psiquiatra y pues eso es algo, no sé si puedo decir que es algo crónico, pero sí es algo que requiere de medicación a muy largo plazo. Muy largo plazo. También es importante entender que es multidisciplinario, ¿no? Sí es el tema del medicamento, pero no solo el medicamento, también es la psicoterapia, es muy importante en estos casos. Ahorita hay mucho, por ejemplo, yo tomo este medicamento, pero ahorita no he visto a mi psiquiatra, no lo puedo contactar. Pueden ir con un médico general, ¿verdad? Bueno, o sea, sí, el psicólogo no le va a dar esa información porque los psicólogos no medicamos ni orientamos al respecto, pero sí pueden ir con un médico general, decir yo tenía este diagnóstico o consumí este medicamento y ya no puedo comprarlo, ¿qué me sugiere? O cómo puedo aumentar o disminuir la dosis, es un médico general sí está capacitado en estos momentos de contingencia de darle una revisión a su diagnóstico y a su tratamiento. Sí, no dejen de hacerlo. Bueno, vamos a hablar en un momento más acerca de cómo podemos involucrarnos como familia o cómo nos llegamos a involucrar como familia cuando alguien tiene TOC. Muchas gracias. Ya se pasó. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Estamos hablando acerca de trastorno obsesivo compulsivo durante la contingencia. Y bueno, vamos a hablar acerca de un punto muy importante que es el TOC y la familia. ¿Cómo puede llegar a colaborar la familia para fomentar el TOC, Lucy? O al contrario, ¿no? Apoyar, ¿no? Forma parte de
o tendría que formar parte de un tratamiento integral, jalar a la familia, ¿no? Y aquí es importante entender que a veces la conducta es como a veces en una persona con alguna adicción, la familia favorece este tipo de conductas, ¿no? Como que estimula. Aquí veíamos el ejemplo de yo ya sé que mi hermana tiene este tipo de pensamientos de limpieza exagerada, pues le compro más cosas, ¿no? Entonces ahí valdría la pena una comunicación con el psicólogo para ver si lo estoy ayudando de verdad, ¿no? Porque pues se entiende la ayuda genuina, pero ¿qué tanto le está ayudando a consolidar que la solución es por ahí, ¿no? Por eso la participación de la familia es muy importante. También hemos visto casos de que la familia no entiende este diagnóstico y corresponde a la soledad, de abandono general, ¿no? De la familia. Y yo creo que son los casos que pues menos beneficio, ¿cómo decirlo? Menos, pues sí, avance podrían tener, porque se ve que no hay de dónde sujetarlo, no tiene redes de apoyo. Exacto, la familia debe ser una red de apoyo. Bueno, como comenta Lucy, habíamos platicado acerca de que muchas veces cuando habla algún familiar, por ejemplo en la línea, para pedir ayuda, hablan porque dicen, es que tengo un familiar que tiene un problema, se lo voy a pasar, ¿no? O tengo un familiar que tiene un problema, y entonces ahí es donde nosotros a veces les comentamos que sí es importante que no, como familia, no señalar a un enfermo, ¿no? Sino como familia darnos cuenta que, bueno, dice una teoría, ¿no? Que la familia es un sistema y que en la familia todos cumplimos un papel, ¿no? Y a veces pudiera ser que nosotros a través de ciertas conductas estamos fomentando que esta persona continúe con los pues con este tipo de rituales, ¿no? O que tenga también esta ansiedad. Si el ambiente en la familia es muy estresante, si no me escuchan, si no me comprenden, si hay peleas, ¿no? O si la única forma en la que yo me puedo sentir valioso en la familia es a partir de, no sé, pues de la enfermedad incluso, ¿no? O importante, entonces la persona mantiene esas conductas. Entonces, si tienen algún ser querido que tenga trastorno obsesivo compulsivo, es importante observar también, a ver, y como familia nosotros qué estamos haciendo, ¿no? Para que se genere este estrés en él. Y bueno, hay algunas conductas que pueden a veces fomentar, como las que mencionó Lucy. Es importante como como afrontar las cosas y no seguirle la corriente a la persona, ¿no? Esa es una de las principales, sino sentarse y decirle, oye, a ver, yo veo que tú estás haciendo esto, ¿cómo te sientes, no? ¿Cómo te puedo ayudar, no? También, porque hay que recordar que la persona, pues el contacto es lo que se le está dificultando, ¿no? Algo que una de las terapias que puede ayudar es la exposición, terapia de exposición, pero no puede ser provocada por la familia, ¿no? Sí, no. Es bien peligroso tener o practicar algún tipo de estos, aunque le haya funcionado a alguien, siempre supervisado con alguien. No es, te da miedo, órale, vas. Porque se pueden generar como o agudizar estas cosas, ¿no? Sí, también es importante, preguntarle a la persona cómo se siente y a lo mejor empezar a hacer como un periodo de observación, ¿no? Si yo veo que mi pareja se la pasa mucho tiempo ahí tallando o lavando o está muy preocupada por las normas sociales, no sé, no solamente de limpieza, ¿no? Pues sí, observar si esta conducta le causa sufrimiento, acercarme a preguntarle, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te pueda ayudar? Pero además ofrecerle acudir con un profesional, acompañarlo, ¿no? No solamente pues ve a conducta, sino a consulta, sino vamos, ¿no? Vamos para ver qué nos dicen, y si no es, pues por lo menos descartarlo.
¿Cuáles son los tratamientos o terapias sugeridas en este caso? Siempre habíamos dicho que es muy importante en estos casos la medicación, que va a ir regulada, atendida, seguida por un médico psiquiatra. Si no hay posibilidad en este momento, un médico general puede solucionarnos este momento, pero con el objetivo de en algún momento ir a una valoración psiquiátrica, ¿no? Porque ellos son los profesionales. También otro punto es la terapia. Hay muchos estilos, pero se sugiere mucho la terapia cognitivo-conductual. Sí. Es como de las que se ha visto que hay mejoría. Y también la educación a nivel familiar, como involucrar a la familia. Hablábamos de la terapia familiar, efectivamente, porque hay que entender que esto es parte de un sistema, o sea, no es la persona aislada y ya, es como llevan al psicólogo o al niño, ¿no? Como un coche y arréglemelo, no, es entender todo el contexto de la persona. Uh-huh. Esos son como los más importantes. Exacto. Bueno, pues si tienen alguna duda, por favor, llamen a la línea. Ahí estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Siempre hay alguien que los puede escuchar. Y bueno, podemos resolver sus dudas acerca de lo que hablamos en este programa. Únicamente, bueno, quiero mandar unos saludos a Juan Mendoza García, dice saludos. Soy de Saucillo, Chihuahua. ¿Me ayudas a leerlo? Porque sí, no alcanzo. Soy de Saucillo, Chihuahua, pero ando en León, Guanajuato. Muy buen programa y casi no nos afectó el encierro, igual que a los de la ciudad. Efectivamente. Bueno, sí es cierto, ¿no? Uh-huh. También, pues procuren ir saliendo poco a poco, recuperar su cotidianidad. Eso también les va a ayudar a relajarse un poco. Obviamente tomando las medidas, las normas, ¿no? Uh-huh. No salgan si no es necesario, pero sí es importante irse asomando un poquito. Sí, saludos también a Fanny que nos contestó ahí. Ay, gracias Fanny por conectarte al programa. Pues nos despedimos. Gracias por conectarse a Simi Radio. Gracias Capitana por ayudarnos. Simi Radio.